Si le parece, echamos la vista atrás un par de días. Se celebró recientemente, el pasado domingo en concreto, el Aberri-Eguna, una Aberri-Eguna con cruce de declaraciones, y parece que ha generado más movimiento los días posteriores que durante el mismo día. Yo, respeto profundamente, por cierto, a quien quiera celebrarlo. Lo que no sé es muy bien es para qué se celebra. Esa sería la interpretación que habría que aclarar. ¿Cuál es la razón por la que se celebra? Porque más bien parecería ser una motivación que buscan algunos para dividirnos. Me he traído literalmente una frase que decía el manifiesto del Partido Nacionalista Vasco, que yo me molesté en leer, aunque he estado 2 días o 3 días de vacaciones, como la mayoría de los vascos supongo, este fin de semana, pero presentaron un manifiesto que se llamaba Un nuevo futuro para Euskadi. Y dije, hombre, voy a leerlo a ver si hacen alguna propuesta constructiva para el futuro de Euskadi. Y lo que dicen, además de dar mamporros al gobierno vasco permanentemente, es literalmente esto: estas dos estrategias, el terrorismo de ETA y el acuerdo de hierro PSE-PP, resultan ruinosas para nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista ético como democrático, comparando al Partido Socialista de Euskadi y al gobierno vasco con ETA en los términos de que estamos provocando la ruina para Euskadi. Esto es lo que decía anteriormente, una profecía absolutamente apocalíptica. Yo no sé si la patria ¿para qué sirve? Pero desde luego, si sirve para dividir, a mí no me gusta. Si las banderas sirven para darnos con ellas en la cabeza unos a otros, a mí no me gustan. Yo creo que respeto a aquellos que quieran celebrarlo, pero prefiero una identidad incluyente, prefiero una identidad vasca conocida en el mundo, porque seamos capaces de ponernos de acuerdo unos y otros en diferentes sensibilidades. Sabe que el PNV pidió al Partido Socialista que participara en el Aberri-Eguna y al propio Lehendakari que lo celebrara, porque recordaban, años atrás el PSE sí participaba en ese día. Claro, así pretendían que participara el Lehendakari, o sea, diciendo que la estrategia de ETA y la del Partido Socialista de Euskadi junto al PP resultan ruinosas para nuestro pueblo, es un buen llamamiento a la participación y a la celebración del Día de la Patria Vasca. En fin, yo creo que además no consiguió unir ni a los propios abertzales, ¿no?, ni a los propios autodenominados patriotas vascos. Por tanto, yo diría que estas cosas habría que enfocarlas mirando al futuro. Por eso leí yo el manifiesto, el del nuevo futuro para Euskadi, porque pensaba que diría algo positivo, pero no me interesa en la medida en que lo que pretende precisamente es dividirnos. Yo creo que ese ha sido el objetivo del Partido Nacionalista Vasco en torno a esta fecha, mantenerla para decir a los vascos quiénes son los que defienden bien la patria y quiénes son aquellos que buscan su ruina. A mí me parece un dislate. ¿Comparte la opinión de Rodolfo Ares cuando dice que al PNV le gustaría contar con el apoyo de quienes amparan la violencia? ¿Ha dicho eso Rodolfo Ares? ¿Que le gustaría contar con el apoyo? Que al PNV le gustaría contar con el apoyo de quienes amparan la violencia. Yo no sé si le gustaría contar al PNV, y ya le digo que le adelanto que no conocía esas declaraciones, si es que son así. Lo que sé es que en el Parlamento Vasco la primera ocasión en la que Ibarretxe fue el Lehendakari fue gracias a los votos de Arnaldo Otegi y los suyos. No pasa nada, no deslegitimamos las instituciones entonces y no dijimos que eran ilegítimas. Había un partido con representación parlamentaria, le apoyó al Lehendakari Ibarretxe, y eso es lo que yo conozco de la historia. Lo que conozco es que hace exactamente, creo que fueron 5 o 6 años, la propuesta de nuevo estatuto conocida como Plan Ibarretxe también obtuvo el apoyo de Arnaldo Otegi y los suyos. Yo no sé si lo que desean es esto, pero desde luego la historia les avala en la búsqueda de ese apoyo, ¿no? También suele ser bastante tradicional que en el Aberri-Eguna en los últimos años tengamos un comunicado de ETA, no ha sido la excepción. Hemos conocido un último documento y no sé, más allá del comentario de que lo que ustedes desean, obviamente, es que ETA diga que se disuelve en un comunicado, más allá de eso, digo, ¿se esperaba algo más en el contenido del texto presentado por ETA? Parece que algunos esperaban algo más. Desde luego les han dado un capón importante, ¿no? Yo creo que ahí no valen las especulaciones. Lo que hace falta es que la autodenominada izquierda abertzale se desmarque del terrorismo o que desaparezca el terrorismo. Y lo demás son especulaciones que no nos llevan a ningún sitio. Lo que sí te puedo decir, Aichol, es que si hay alguien que desea el final del terrorismo de ETA en Euskadi, somos nosotros, y si hay alguien que desea que ese final llegue cuanto antes, son los cientos y cientos de cargos militantes socialistas que llevan peleando por la democracia en Euskadi en los últimos 30 años. Eso es lo que nos gustaría, no por nada en concreto, no por conseguir la libertad tan ansiada, sino también porque creemos en el potencial
de nuestro proyecto para Euskadi, y nada tiene que ver defender nuestro proyecto en Aramayona cuando tienes que llevar protección y cuando tienes que ir acompañado siempre, que cuando no tienes que hacerlo de esa forma. Yo creo que la potencia de nuestro proyecto sería importantísima y sería mucho mayor que lo es en este momento si acabara la violencia terrorista. Pero no especularía mucho en torno a qué se espera de unos o de otros. Ya sabe el eco que han tenido las declaraciones ya bastante antiguas con esto de los medios de comunicación, que volamos más que corremos. Esas declaraciones de Mayor Oreja en la que insinuaba que el Partido Socialista de Euskadi de alguna manera mantenía algún contacto con el entorno de ETA o con el entorno de algunos miembros de la ilegalizada izquierda abertzale. Luego estuvo el Partido Nacionalista Vasco señalando que, bueno, que si Mayor Oreja dice eso, tendrá alguna información. Lo que dijo Mayor Oreja yo creo que es como para que se lo mire, a mí me sorprendió muchísimo y sobre todo me indignó muchísimo, por esto mismo que he dicho anteriormente. Si los concejales del Partido Socialista no llevaran 30 años al frente de los ayuntamientos desinteresadamente, en la mayor parte de los casos, hoy la democracia sería diferente en Euskadi. De hecho, dudo mucho que se pudiera calificar como democracia si algunos no hubiéramos aguantado. Por tanto, comparar, como decía anteriormente, a ETA con el Partido Socialista de Euskadi me parece una auténtica barbaridad, me parece un dislate, me parece que es como para mirárselo, ¿no? Las dudas que quiere sembrar el PNV tampoco sé muy bien qué es lo que buscan, más allá de, insisto, buscar elementos de confrontación entre ellos y el Partido Socialista de Euskadi, en fin. Y ya para terminar, si le parece, echamos un vistazo a esa encuesta, a ese estudio que presentó recientemente el Gobierno vasco y que daba datos bastante significativos. Decían que en torno al 24% de los encuestados consideraban que el PSE podría volver a gobernar en las próximas elecciones autonómicas, pero el 48% consideraba que sería el PNV quien volvería a hacerse con las riendas del Ejecutivo vasco. Bueno, tenemos un gobierno que hace encuestas, como todos los gobiernos anteriores, estudios sociológicos, y que los presenta a la opinión pública con luz y taquígrafos y con todos los datos, algo que no ocurría hace escasamente un año, cuando no se sabían exactamente todos los datos porque no era posible que todos los datos dieran bien al gobierno anterior. No conozco un estudio sociológico que hiciera los gobiernos anteriores que diera algún dato negativo. Este estudio, sin embargo, puede dar algunos datos de este tipo del que has mencionado y da otra serie de datos muy importantes, como que la mayoría de la sociedad vasca apoya la apuesta por una educación trilingüe, que está defendiendo el gobierno del Lehendakari Patxi López, o como que la mayoría de la sociedad vasca apoya la política presupuestaria que está haciendo este gobierno, o los planes de fomento del consumo, como los planes Renove del Mueble, que todos los que nos estén escuchando conocerán, y daba un montón de datos de cómo la sociedad vasca está respaldando las políticas concretas que está haciendo el gobierno vasco. Y eso es con lo que yo me quedo, porque a nosotros, si nos han dado esta responsabilidad de gobernar Euskadi, precisamente es para arreglar los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos vascos. Para preguntarnos por otras cosas ya había otros. Y ya para terminar, echando un vistazo a ese tipo de encuestas, también se hace referencia, obviamente siempre se suele hacer, a la lista de problemas que la sociedad misma suele determinar, y en el top 5 de los problemas más destacados por la ciudadanía está la clase política. Ya parece para muchos de ellos que los políticos no son la solución, sino directamente el problema. Y es un tema preocupante y para mí gravísimo. A mí personalmente me preocupa muchísimo ese tema, no en el top 5, sino que aparecemos la política y los políticos en el último estudio sociológico del CIS como el tercer problema para los ciudadanos detrás de la crisis y detrás del desempleo. Yo creo que es un tema dramático. Evidentemente, la crisis económica o los casos de corrupción que estamos conociendo no son los más idóneos para poner en valor la política, pero yo la quiero poner. Quiero poner en valor la dignidad del oficio y además quiero decir que si estos datos son así es porque algo estaremos haciendo mal. Y si algo estamos haciendo mal, tendremos que buscar las soluciones para mejorarlo. ¿Y cómo se le da la vuelta a eso? Hombre, yo creo que hay reformas que necesita nuestro sistema. Hoy ha cambiado todo. Ha cambiado la economía, han cambiado las relaciones sociales, ha cambiado la ciencia, ha cambiado todo. Y la política, poco tiempo, pero la política sigue anclada en... Póngame algún ejemplo, alguna reforma que llevaría a cabo. Yo creo que hay reformas estructurales y coyunturales, pero dentro de las coyunturales, otro día podremos hablar de las estructurales, haría falta una información más digerible, o sea, que cuando el gobierno traslade datos sean entendibles para la mayoría de los ciudadanos. Haría falta más transparencia, que se conozcan los contratos públicos o la declaración de bienes de los parlamentarios, por ejemplo, la declaración de actividades de los cargos públicos. Haría falta una mayor participación en las redes sociales y haría falta comerse un poco la cabeza con mecanismos de innovación democrática que nos permitieran acortar la distancia entre representantes y representados. Yo creo que esa es una obsesión y yo siempre digo que o cambiamos o nos cambiarán los acontecimientos. Bueno, pues son propuestas que seguramente muchos agradecerían que se
llevaran a cabo, no solamente citarlas en una entrevista en este caso, sino que la clase política pudiera impulsar cambios coyunturales, como decía usted, y también estructurales. Aquí lo vamos a dejar. Óscar Rodríguez, gracias por acudir a Euskal Telebista y hasta otra ocasión. Buenos días. Es que el caso es hoy. Bueno, quedan pocos